Hola, saludos nuevamente. Como hemos visto en videos anteriores, los enigmas y misterios sobre la mítica Lemuria parecen irse ahondando aún más, llevándonos por caminos totalmente insospechados. En esta ocasión nos hemos topado con un gran misterio que aludiría nuevamente a Lemuria y a los sorprendentes saberes que aquel mítico y en parte extraño mundo perdido aún nos oculta. Sean todos bienvenidos y aquí comenzamos. La India aún no deja de sorprendernos y eso que en esta serie de videos solo hemos ingresado un escaso porcentaje de sus misterios, misterios que en parte parecen estar relacionados con un origen perdido en el tiempo de pueblos tan legendarios como Hiperbórea y la mítica Lemuria. En la región sur de la India existen ocultas en los bosques costeros de la región de Kerala extrañas edificaciones que hasta el día de hoy generan extrañeza a sus visitantes y gran reverencia a los habitantes de la región, y además de opiniones encontradas y polémicas entre los arqueólogos e investigadores independientes. Son los megalitos llamados Kudakalu, que en el idioma de la región significan sombrillas de piedra, en alusión a la forma que éstas poseen. Estas edificaciones, que miden en algunos casos más de 2 metros de altura, tendrían más de 3000 años de antigüedad, datándose en el año 1000 a.C. Se han descubierto que algunos usos de estas estructuras eran funerarios, pero también, al no haber restos fúnebres en muchas de ellas, se han presentado varias hipótesis alternativas. Una de ellas fue expuesta por el afamado investigador Robert Gordon Wasson, quien fuera uno de los investigadores pioneros sobre las propiedades sagradas de muchas sustancias alucinógenas contenidas en los hongos. Como sabemos, ciertos hongos y plantas sagradas forman parte de las tradiciones ancestrales de muchos pueblos alrededor del mundo, quienes consideran sus propiedades alucinógenas como sagradas. El concepto para identificar este tipo de plantas y hongos se le conoce como enteógenos, o sustancias vegetales que producen, al ser ingeridos, algún tipo de alteración en el sistema nervioso central, causando muchas veces graves intoxicaciones e incluso, en los casos más severos, la muerte. En su libro llamado Soma, Wasson identifica a las estructuras megalíticas de Kerala con el hongo alucinógeno llamado Amanita muscaria, que según este autor sería el hongo sagrado usado por los chamanes estepáricos de Siberia y por muchos sacerdotes del dios Shiva en la India, conocido en esta región como Soma, según cuentan los milenarios textos védicos. El Soma sería una destilación sagrada que serviría para alcanzar la inmortalidad y hablar con los dioses, además de muchas otras propiedades milagrosas. Inclusive los sarios nómades del norte ya habían usado este tipo de brebajes de composición totalmente desconocida, que produciría una grave intoxicación alucinógena que permitiría ampliar las puertas de la percepción y conocer otras realidades aún más vastas de las que entregan los sentidos comunes. Algunas de las estructuras del Kudakalu también presentan círculos hendidos en sus sombreros de piedra, lo que reforzaría la hipótesis de Wasson sobre que existió antiguamente en la India un consumo ritual de hongos que se remontaría a épocas prehistóricas, cuyos efectos generaban una potente iniciación en chamanes e iniciados en esos tiempos. La amanita muscaria también suele darse en regiones de la India y centro de Asia, lo que parece reforzar aún más la tesis de este interesante investigador sobre el mundo de los hongos alucinógenos y sus propiedades iniciáticas, aunque muchos aún dudan de la hipótesis de Wasson, ya que el brebaje sagrado mencionado en los Vedas ya no se usaría en la actualidad en ningún rito oficial, y nada en estos textos alude de manera directa al tipo de hongo alucinógeno mencionado por Wasson, dejando aún más en el misterio sobre cuáles serían los verdaderos componentes de esta poderosa sustancia mágica que los antiguos indios llamaban soma. De momento, nadie sabe el origen ritual de este tipo de edificaciones, ni el por qué dichos megalitos o construcciones en piedra se construyeron, ya que se las alude hoy por hoy a un mero símbolo honorario como lo son las sombrillas de dioses y nobles de la India, pero muchos investigadores
Dicen que esta interpretación fue dada con la aparición de reinos sofisticados en la India muy posteriores. Aún así, la forma de una sombrilla es también muy parecida a un hongo gigante, misma forma que se encuentra en estatuas por toda la India. El parecido, como vemos, es inconfundible. Estas edificaciones nos recuerdan a otras parecidas como las llamadas piedras Lete en la isla de Guam en el Pacífico Occidental y otras aún más antiguas en Turquía, en el recinto ritual llamado Göbekli Tepe. ¿Qué es lo que quieren decir estas formas? ¿Aludirían este tipo de megalitos, de estructuras tan especiales, a algún tipo de estructura ritual que permitiera la comunicación energética con otras realidades? Otra hipótesis que nos salta a la vista es que quizá estas estructuras obedezcan a réplicas que los ancestrales habitantes de estas regiones proyectaban en sus construcciones rituales a una naturaleza ya perdida por cambios profundos en la geografía y el clima del lugar, y que dichas formas de vida, por sus componentes y sustancias, eran consideradas como sagradas. ¿Simbolizaban estas formas megalíticas hongos alucinógenos o eran recordatorios de una fauna sorprendente ya extinta, grabada en el inconsciente de estos pueblos y pasada por una simbología mágica de un reino perdido? Quizá estas estructuras obedezcan realmente a una réplica de verdaderos bosques de hongos que los ancestros vieron alguna vez nacer en ecosistemas ya desaparecidos. No suena descabellado si notamos que la idea de hongos gigantes habitando en remotas épocas pudo ser una verdad, y que es posible que estos pueblos hayan visto estructuras así que luego replicaron en estos megalitos. Se han detectado inmensos hongos fosilizados en Estados Unidos y algunos países del Medio Oriente, que antiguamente los paleontólogos creían que se trataba de restos de coníferas fosilizadas, hasta que las últimas investigaciones a dichos restos, hechas en 2007 por el Museo de Historia Natural de Washington, D.C. en Estados Unidos, detectó que dicha composición aludía a un tipo de hongo de más de 8 metros de altura, que vivía abundantemente en muchas partes del mundo hace 400 millones de años en el periodo llamado Devónico, rodeado de una exuberante vegetación de helechos y donde los árboles supuestamente aún no habían aparecido. Aún así, notamos como hongos de gran tamaño son una posibilidad en el mundo natural bajo ciertas condiciones ambientales y alimentarias para dicha forma de vida, ya que hongos gigantes aún hoy han sido hallados en muchas partes del mundo, como en México y algunas partes del centro de Europa, como lo son el llamado Macrocibe titans, que puede llegar a 1 metro de altura, hallados en el sur de México, donde el clima suele ser mucho más tropical. El tamaño que puede alcanzar resulta a la vista sorprendente. También existe otro tipo de hongos subterráneos llamados Armillaria, que fueron descubiertos en 1992 en Oregon, Estados Unidos, cerca de las Montañas Azules, y que destruyeron cerca de 900 hectáreas de coníferas, carcomiéndolas desde sus raíces, extendiéndose bajo tierra por más de 10 kilómetros cuadrados. Estos hongos solo se dejaban ver de cuando en vez, con un gran racimo de hongos de color amarillento que emanaba como un nodo desde el entramado de raíces subterráneas que se interconectaba por todo el bosque que había parasitado. También tenemos el caso de un tipo de hongo gigante muy pocas veces visto de estos tamaños, encontrado en Asturias, España, alrededor del año 2015, llamado Lycoperdon perlatum, o conocido coloquialmente como pedo de lobo, debido al estallido que hace al liberar su nube de esporas. Recordemos que muchos hongos de gran tamaño suelen explotar liberando una nube de esporas a las cuales hay que evitar exponerse para evitar su tóxica inhalación. Nos acordamos con esto cómo el gran escritor Julio Verne hablaba de enormes bosques compuestos de hongos mencionados en su novela Viajes al centro de la Tierra, donde los expedicionarios que se internan en profundas cavernas buscando las entrañas más profundas de nuestro mundo se encuentran con el increíble espectáculo de un bosque de hongos gigantescos, viviendo en enormes galerías subterráneas. Esta idea fue también llevada a las novelas de R. Salvatore en su saga de El Elfo Oscuro, y en la nueva versión de Viajes al Centro de la Tierra, donde también se muestra este tipo de paisajes que parecen venidos de otro mundo. Sabemos que Julio Verne en sus novelas fue capaz de profetizar
prácticamente todo el futuro tecnológico de la humanidad. Predijo el submarino, el tren subterráneo y los viajes a la Luna, entre otras cosas. ¿Qué nos impide pensar que en esta descripción también pudo estar del todo acertado? Nuevamente nos encontramos con que el sur de la India nos presenta un oscuro y misterioso legado, un legado relacionado nuevamente con aquella leyenda de un mítico continente hundido llamado Kumarikandam. Frente a sus costas, justamente en la misma región donde están estos megalitos, el sur de la India, que según las tradiciones de la India se hundió hace más de 10.000 años y fue origen de los pueblos dravídicos del sur de la India y de su ancestral cultura. Aquel supuesto continente fue bautizado por geólogos y naturistas del siglo XIX como Lemuria, para explicar que pudo haber una tierra firme o conjuntos de islas entre la India y Madagascar, para justificar el hábitat de lemures en ambas regiones. Lemuria fue también el nombre que los esoteristas europeos del siglo XIX y XX usaron para hablar que en aquellas regiones perdidas en el Índico existió una raza raíz de la humanidad que tuvo grandes conocimientos hoy perdidos y que fueron transmitidos a modo de leyendas por los pueblos del sur de la India. Al ver estas extrañas edificaciones nos preguntamos si tienen algo que ver con aquellos hongos alucinógenos como puertas de comunicación a otras realidades, o fueron erigidos también como parte de un entramado energético marcado por estas formas tan especiales, o quizás sean ambas cosas. Tanto el megalito como el ritual de ingesta de la planta alucinógena tendrían una resonancia simbólica en común que se escaparía a nuestra comprensión actual. Pero si esto es así, ¿qué tan antiguas son las tradiciones de las llamadas plantas y sustancias sagradas en esta región del mundo? ¿Habrá entonces una conexión entre dicha tradición y dichas estructuras con el mítico continente perdido de Lemuria? ¿Provienen dichos saberes en general de aquellos mundos ya perdidos? ¿Son estas estructuras en piedra solo burdas imitaciones de estructuras de inmensos hongos ya extintos que florecerían por doquier en aquel mundo perdido? Si existió Kumarikandam o Lemuria en estas regiones, ¿son estos hongos de piedra imágenes sagradas de lo que sus ancestros conocían de aquel mundo ya olvidado? ¿Cuáles serían los motivos y el molde desde el cual imitaron a estas estructuras? Ejemplos de esta imitación ritual de objetos animales y plantas ya extintos que fueron pasados por seres míticos se han visto en otros casos en la historia, como lo fue por ejemplo la leyenda del unicornio, aquel ser mágico semejante a un caballo blanco, con un gran cuerno en su frente, que poseía propiedades mágicas y era codiciado por reyes y hechiceros. Dicho animal fue una gran fuente de leyendas e ilustraciones medievales en cuadros y escudos familiares. Leyenda que tuvo su origen en el centro de Asia y luego se expandió por Europa, que contaba sobre aquel animal cuyo cuerno era un símbolo sagrado y de poder para reyes y gobernantes. Al entrar el racionalismo y la antropología moderna, se creyó que la descripción de un ser así solo era propio de las leyendas de los pueblos del centro de Asia y Europa y nada más, hasta que para sorpresa de muchos a través de las décadas se fueron encontrando restos de un mamífero totalmente desconocido que vivió hace 10.000 años antes de Cristo en el centro de Asia y fue bautizado como Slasmotherium, cuyo aspecto es indiscutiblemente parecido a un unicornio, ya que posee, tal cual el mítico animal, un inmenso cuerno entre sus ojos. Se cree que también los unicornios dibujados hace 6.000 años en los sellos imperiales de la mítica Mohenjo-Daro obedecen a que también los habitantes de esta cultura estaban en conocimiento de este feroz animal mucho más grande y poderoso que los rinocerontes que aparecieron mucho después de la gran glaciación. El Elasmotherium debió ser un animal de un poder y una fiereza sin igual, que con el tiempo tras su extinción le harían pasar a ser parte del mundo de la leyenda y los seres mágicos. Creemos que es probable que los supuestos hongos gigantes esculpidos en piedra fueron parte de un ritual perdido en el tiempo que nos invitan a pensar en mundos olvidados hace milenios, totalmente diferentes a lo que vivimos hoy en día, que hablan de pasados enigmáticos y olvidados
con conocimientos perdidos y totalmente ajenos a nuestra humanidad presente. Es posible que dicha cultura, desde donde provenía el culto al brebaje sagrado llamado Soma y aquellas misteriosas edificaciones en piedra, aludan al legado lemuriano que dicen los dravidianos que recibieron de su mítica tierra sumergida en el océano. Verdad, mito, una verdad mitificada o un mito solamente veraz, la última palabra la tienen desde luego todos ustedes. Desde ya un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.